Pues retomar el tema de Roberto Madrazo. Roberto Madrazo, político conocido, muy conocido, sobre todo por mis amigos tabasqueños y en general por todos, básicamente. Todos nos acordamos cómo Roberto Madrazo hasta falsificó ganar una carrera y luego cuando ya todo el mundo lo cachó dijo que no era cierto y que nosotros lo malinterpretamos y que nunca dijo que la había corrido completa, bueno, etcétera. ¿Se acuerdan ustedes que es público? Porque aparte esto me encanta, es público, que Roberto Madrazo tiene empresas que se encargan o que se dedican a la distribución de medicamentos o a la distribución de productos médicos. Todos sabemos que esto se trata, todos lo sabemos. Se trata de negocios que están vinculados con GNK Logística y la filial del Bajío, que han obtenido miles de millones de pesos. Particularmente el contrato más público que han tenido en esta administración fue con el gobierno todavía de Michoacán de Silvano Aureoles, porque empresas intermediarias de distribución de medicamentos relacionadas con el ex candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, lograron que el IMSS les otorgara a principios de agosto un contrato plurianual por el servicio médico integral de anestesia que asciende a casi 2,000 millones de pesos. Es un negocio que permitiría a GNK Logística y a su filial del Bajío obtener 1,899 millones de pesos para los servicios de anestesia y que en otras operaciones pues participó con Medalfa para obtener un contrato de 320 millones del gobierno de Michoacán. Todo esto ocurre en 2018 durante la administración de Silvano Aureoles. En información que recae en los medios de comunicación, se resaltó que el medio de servicios de distribución de medicamentos e implementos médicos es uno de los principales negocios de Roberto Madrazo. Entre las más relevantes está Innova Médica. Ahí están los contratos, todo esto es perfectamente público. De hecho, no es la única. También estamos hablando de Pure HD y GNK, que son empresas también dedicadas a suministrar material para hospitales, quirófanos, y que particularmente estas son operadas por Alexis Niking Gaxiola, que sería yerno de Roberto Madrazo y que también participa junto con Federico Madrazo en una plataforma de comunicación que todos conocemos como Latinos. ¿Por qué hago esta mención? ¿Por qué insisto en que todo esto es público? Porque el presidente, obviamente, en los últimos días, hablando sobre la megafarmacia, pues menciona el tema de Loret de Mola. Loret de Mola, el 28 de diciembre, en un tuit, le responde al presidente: presidente, no mienta, no estoy vinculado a ninguna empresa que se dedique a vender medicamentos ni a ningún político. El que está enojado es usted porque he exhibido toda la corrupción que hay en su gobierno. Feliz año, disfrute con la familia. Y no es el presidente el que le responde, en realidad es Roberto Madrazo. Roberto Madrazo, en una entrevista o en un evento, o en un, como le quieran llamar, con Atypical TV, pues termina confirmando que sí, que Latinos pues está administrado tanto por Federico, su hijo, como por Alexis, su yerno. Entonces, aquí la pregunta del millón es, ¿Loret de Mola está consciente que Madrazo le dio un madrazo? Escuchen lo que dijo Roberto Madrazo sobre esto. Alexis directamente ha estado muy involucrado y Federico en otra forma, pero también está involucrado. Y nunca se ocultó. Lo que pasa es que nadie preguntó. Es cierto. ¿No? Es Nadie cierto. decía quién es el dueño. A medida que la plataforma creció, empezaron a preguntar quién es el dueño. El presidente López Obrador ya lo sabía. Yo estoy seguro que él tenía información de quiénes estaban ahí, los hijos míos, y bueno, pues, en su camino, su propio proyecto, su decisión, que ha sido exitosa. Entonces, Loret, ¿qué se siente que te balconen tan feo? Eso es que yo sí tengo que. ¿Qué se siente que te balconen tan feo? Cuando dice no está vinculado, no, pues sí, sí está vinculado. No está vinculado a ningún político, pues sí, sí está vinculado. No solamente porque Roberto Madrazo es papá de Federico y además, pues es el suegro de Alexis.
uno de los socios, que está muy vinculado, como lo dice el propio Madrazo, y Federico, su hijo. Sino que también Federico fue político o sigue siendo político. No sé, Federico tuvo una carrera ahí en Tabasco, intentó ser gobernador, tenía como muchas aspiraciones, Pico Madrazo, por el Partido Verde, por cierto, y por el PRI. Pico iba con el Partido Verde y con el PRI. Entonces, sí las tiene. ¿Por qué negarlas? Y Roberto Madrazo miente cuando dice, es que nadie preguntó. No, desde el principio se preguntó. En el momento en que Loret de Mola saca estos spots, me acuerdo perfecto, que los había ido a grabar a Nueva York y que se supone que era una plataforma que iba a tratar de dar la información a los mexicanos en el exterior de lo que pasaba en México y que ese era su principal gancho y que no sé qué. Pues yo, desde ese momento, muchos empezamos a cuestionar quién pompó, si acaso con la liquidación de Televisa la habría alcanzado. Quizás pensamos muchos en algún momento, y recuerdo, ahí están los videos, que probablemente pues tenían inversionistas desde el extranjero, era la razón por la que se habían ido. Después nos enteramos que en realidad solamente fueron a sacar el acta constitutiva a Estados Unidos porque querían evitarse pues ser observados por el gobierno o tener que hacer estos pagos en México de impuestos, o sea, no querían registrar a la empresa en México. Después, pues evidentemente como toda empresa, se acordarán del tema de la no doble tributación, que después con la miscelánea fiscal del 2022, pues empiezan a hacer ciertas modificaciones que terminan, sí, pues si tienes actividades dentro del territorio, pues sí tendrás que pagar tus impuestos, aunque tu acta constitutiva esté en Estados Unidos. O sea, vienen varias cosas que al final terminan desinflando el proyecto de Latinos como lo intentaron vender al principio. Se acordarán que había una parrilla donde estaba Galilea Montijo, o sea, era como una parrilla gigantesca de diferentes temas que se buscaban abordar en Latinos con esta cara, ¿no? De que era un medio súper independiente, pero desde ahí se preguntaba quién es. Poco a poco empezamos a ver que había personajes del PRD, poco a poco empezamos a ver que había vínculos por ahí con supuestos activistas, ex candidatas del PRD, políticas del PRD, con secretarios de Aureoles, y así empezamos a hacer el caminito, empezamos a trazar el caminito, y el caminito eventualmente nos lleva a Madrazo. El presidente habla ya sobre Madrazo, Loret intentó negarlo, sigue negándolo, y es el propio Madrazo el que le da el madrazo a Loret de Mola, porque es Madrazo el que dice, pues es que nunca nadie preguntó. No, pues sí preguntamos, pero nunca se atrevieron a responder, hasta que todo fue tan público, los contratos fueron públicos, hasta que todo fue tan público que ya no pudieron negarlo más. Pero no es que no se hubiera preguntado, se preguntó y mucho, y se investigó y se les obligó a aceptarlo. Que yo sé que es complicado aceptar esa versión, sobre todo hablando de una persona a la que cuando se le exhibe por haber hecho trampa en una carrera, terminó diciendo que es que él nunca dijo que la había corrido completa. O sea, intentando cambiar mucho la dinámica, es que yo nunca dije eso. Pero por si todavía alguien en el chat o el propio Loret de Mola podría tener dudas de que Madrazo además se dedica al sector de suministro médico, en Twitter rescataron este fragmentito de 12 segundos con telereportaje cuando le preguntan que cómo le va con su negocio de suministro y bueno, la respuesta es espectacular. Esta charla con Roberto Madrazo. ¿Sigues dedicado a tu actividad empresarial, esto de insumos de medicamentos? Así estoy en ello y Dedicado todo el tiempo. todo el tiempo. Dedicado todo el tiempo, 100% a su empresa de suministros de insumos médicos. Loret, ¿todo bien en casa? Sí, yo sé, hay que criticar, claro que hay que criticar, nunca nadie va a decir que está bien criticar, pero pues el que Madrazo directamente no esté en Latinos no quiere decir que no estés vinculado a una empresa de un político que es Pico y que no estés vinculado a una empresa de alguien que se dedica al sector médico, que es Alexis, porque Madrazo está en la empresa de insumos médicos, pero Alexis el yerno, que es el socio, el capitalista de Latinos, es el que maneja también estas empresas de insumos médicos. Y Pico, que quizás ahorita ya no pudiera tener una carrera política tan activa, sí es político. Entonces, les digo, no está bien negar a tus patrones,
No está padre negar a tus patrones. No hagan. No nieguen la mano que les da de comer. Porfis.